Las calles de Ibagué, va la tuna a pregonar. El primer festival de tunas ya comienza a sonar. Capital de la música, tierra de... Reciban un cálido y afectuoso saludo. Nos preparamos para observar más de cerca el fascinante universo de la música en el marco de este primer taller virtual sobre organización de tunas. Nos convoca una causa profundamente bella, el conocimiento de las técnicas y saberes que permiten la adecuada organización de las tunas. Esta experiencia formativa se inscribe en el contexto del primer Festival de Tunas Ibagué, capital creativa de la música. Es un proyecto apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a través del Programa Nacional de Concertación Cultural. Este taller es posible gracias al trabajo conjunto de la Asociación para la Promoción de las Culturas, Artes y Saberes, PRODEXA, en articulación con la Asociación ProArtes y el Centro Comercial La Estación de Ibagué. Sean todas y todos bienvenidos a este espacio de aprendizaje y encuentro con la música como fuerza viva que une, inspira y transforma. Bueno, bienvenidos a este primer taller sobre conformación de tunas. Me acompaña en esta oportunidad el tuno becado, James, a quien le doy la palabra para que se presente ante este auditorio. Sí, Jorge, gracias. Para todos un buen saludo, cordial abrazo fraternal. Me presento, yo soy tuno universitario, la tuna universitaria unilatina. Mi mote o apodo dentro del gremio es Euforia. Y como anteriormente lo dijo Jorge, mi nombre es James Javier Bejarano Serra. Gracias, tuno Euforia. Bien, para entrar en contexto con el tema de la conformación de las tunas, vamos a hacer un pequeño recorderis, una pequeña historia de cómo se formó el movimiento tunístico desde la Edad Media, ¿sí? Como ustedes bien saben, las tunas, como las conocemos actualmente, tuvieron su origen en Europa, más exactamente en España, donde esos jóvenes incansables, dedicados a sus estudios, a sus menesteres, en sus ratos libres tañaban un instrumento, les gustaba mucho la música, les gustaba cantar, les gustaba bailar, les gustaba danzar. Entonces esos jóvenes a través de la música se fueron uniendo, se fueron organizando y en los famosos claustros siempre había un espacio para la juerga, para la diversión, para la música, y ellos a través de eso pues podían sobrellevar las frías tardes y noches en la Europa medieval. Entonces, ese movimiento, sin querer queriendo, como dicen por ahí, fue naciendo ese movimiento de tunas o de tunos, que en el momento pues no llamamos tuno ni tuno, sino era un grupo juvenil de estudiantes que en sus tiempos libres se dedicaban a tañer sus instrumentos, y obviamente con eso pues ellos podían sobrevivir, porque supuestamente tenían que pagar sus estudios, tenían que comer, y ante eso pues la música les daba también para eso, ya que ellos se iban a las plazas de mercado, se reunían y se iban a tocar, y llevaban dentro de su indumentaria, dentro de su vestimenta, unas cucharas y un plato para que les dieran la sopa. Por eso inicialmente no eran tunos, sino eran sopistas. ¿Por qué? Porque ellos tocaban y cantaban por un platico de sopa, por la comida, y también hacían esas caminatas, esas famosas, ¿cómo le llamamos? Pasacalles, rondas. Exactamente. Entonces las hacían con el ánimo de entretener, de enamorar, de cantarle a las damas, a las doncellas en la época, ¿sí? Entonces eso se fue acrecentando, se fue manejando así durante un siglo o dos, y ahí nacieron las tunas como las conocemos actualmente, o sea, de ese primer movimiento de sopistas, ¿sí? Que tocaban por un plato de sopa, que iban a enamorar a las chicas, así fueran solteras, casadas, pero ellos arriesgaban, eran chicos muy alegres. Y para conformar las tunas no hubo digamos, un punto o alguien que dijera yo voy a armar una tuna, sino que de ese movimiento se fue nutriendo los chicos
de escasos recursos veían en esos grupos de estudiantes que tocaban una oportunidad para sobresalir y para sobrellevar a el estudio y todo, y pues les decían que les enseñaran y ellos los acogían dentro de su menester y les enseñaban de acuerdo a la tradición que ellos tenían. Entonces ellos entraban con un rango menor, los ponían a hacer ciertos menesteres hasta que estuvieran bien duchos y aprendiendo, ya después pasaban a enseñar a otros, y así fue creciendo ese movimiento de las tunas desde el siglo XII más o menos en Europa. Continuando con ese primer taller sobre la conformación de una tuna, vamos a escuchar a nuestro amigo y compañero, colega Tuno Euforia, que nos va a hablar un poquitico más sobre la tradición de la tuna universitaria. Jorge, muchas gracias. Bien, como Jorge lo detalló hace un instante, precisamente la tuna se conforma gracias a la tradición de aquellos estudiantes del siglo XIII que pasaban sus días dedicándose a sobrevivir en bares, en tascas, tocaban, interpretaban, declamaban poesías o trovas para poder sobrellevar los días y poder reunir dinero para llegar a sus lugares de origen o sus casas, porque donde estudiaban a donde vivían era demasiadamente lejos. Entonces esa es una parte de la historia que nos cobija dentro de la tuna. Ya pasado el tiempo, sobre 2 siglos más adelante, se conforma un grupo de estudiantes en la Compostelana, en la tuna de la Universidad de Compostela, y en ese momento no se llamaba tuna, era la misma idea, la misma figura de estudiante apadrinado por una casa adinerada. Por eso en nuestras becas siempre va a estar el escudo de la universidad. En esos tiempos el padrino o el conde otorgaba una beca con el símbolo de su apellido o su escudo, que era representativo y que identificaba a ese estudiante que era de esa familia, y por ende era el ahijado escogido por ese personaje. Regreso a Compostela. En ese tiempo se organizó un evento de estudiantes para un primer evento de tunas que se le dio el nombre, y lo que hicieron estos genios de Compostela fue realizar el traje que hoy en día conocemos, que es el crecuesco, la taleguilla o el jubón. Muy pintoresco. Nuestro traje viene de esa época, desde los primeros días de inicio de historia de la tuna universitaria de Compostela, que es la más antigua, o que se tiene reseñas que es la tuna más antigua a nivel mundial. Posterior a eso, ya vienen historias, tunos que trazaron sus historias, hicieron sus libros, escribieron las historias vividas y lo plasmaron en un libro. A estos tiempos solamente quedan aquellos libros o aquellas historias vividas dentro de la tuna, que se fue expandiendo por Europa, llegando a un fuerte acogimiento en Sudamérica, en Perú, Chile, Bolivia, Colombia, y hoy en día se tiene esta historia, esta tradición de la tuna universitaria como se conoce, ¿sí? A ese tiempo de Compostela, hasta aquí, hasta el 2025, que estamos en el siglo 2021, que más o menos llevamos de historia de la tuna universitaria más o menos unos 4 siglos de historia universitaria, y contando ya desde ese punto que se fija la historia de la tuna universitaria para atrás, ya son estudiantes sopistas, estudiantes apadrinados, y que se recoge un poco de eso para conformar o terminar de organizar el mundo o el modelo de tuna que se conoce desde Compostelana hasta este tiempo. Quiero contarles que
estos talleres van a ser dos, ¿sí? Ese primer taller vamos a hablar sobre la conformación de las tunas desde sus inicios, ¿sí? Cuando eran sopistas, después de la tuna compostelana hacia la actualidad, solamente con las tunas universitarias. El segundo taller vamos a abordar el tema de los egresados de esas mismas tunas, de ese movimiento tunístico que hubo en Europa y en Sudamérica, dado que ya después de que salen del alma mater, están trabajando, forman sus hogares y todo, pero la tradición los amarra tanto, por eso el dicho, tú no hasta morir, entonces conforman, siguen conformando, pero ya no están en la tuna de su alma mater, de su facultad o de su carrera. De su casa. Sí, de su casa, sino que están desde otro ambiente, el privado, el de la familia, el del trabajo. Entonces, ahí ya nace otro movimiento, ¿sí? Que es prácticamente ese legado del primero, pero es el de las cuarentunas o de las tunas de egresados de las diferentes alma mater. Entonces, sobre eso va a ser el segundo taller. Así que vamos a terminar ese taller con lo que tiene que ver con las tunas universitarias como tal, su conformación, ¿sí? Cómo se conforman y cómo han sobrevivido a lo largo de estos siglos. Bueno, a continuación vamos a entrar en materia de las tunas universitarias, ¿sí? Ya habíamos hablado de que a partir de cierta fecha, siglo XV más o menos, la tuna de Santiago de Compostela organizó un evento y sobre eso pues ya se empezó a conocer a la tuna como tal, ¿sí? Entonces vamos a escuchar a nuestro amigo Tuno Euforia que nos cuente un poquitico acerca de esas tunas universitarias, cómo es como conformación, cómo llegaron aquí a Sudamérica y pues para que tengamos presente ese movimiento, cómo se fue hilando y fue abriéndose a nivel mundial. Sí, Jorge, gracias. Bueno, después del conocimiento de este buen menester que son las tunas, la llegada a Sudamérica de las tunas se da porque una de las características principales de la tuna es ser andariega, ser viajera y pues el movimiento en Europa se expandió tan rápido que empezaron a salir egresados a buscar trabajos en otras ciudades. Llegaron a Perú, llegaron aquí a Colombia, llegaron a Chile, llegaron a México y obviamente pues mostrando su historia, su mayor orgullo dentro de la universidad que es pertenecer a la Tuna y obviamente pues ofrecieron el poder ayudar a conformar y a crear estos grupos universitarios y por eso se da precisamente la expansión de las tunas de Sudamérica. Hablo precisamente de Colombia. En Colombia habemos pocas tunas universitarias masculinas. Universitarias hay bastantes, hay mixtas, hay femeninas, pero masculinas de tradición, como nos conocemos actualmente, cuervos. Habemos solamente 8 o 9 tunas, perdón, 9 tunas universitarias a nivel territorio, la mayoría están en Bogotá. Y iniciamos, o se inicia la historia en Colombia con 2 tunas, que es la tuna de la ESAP y la tuna católica de Colombia. Estas dos tunas nacen, se puede decir que al mismo tiempo, al conocer esta tradición. La tuna católica por su lado conoce a la tuna de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, ya me acordé, la tuna de Derecho de San Martín de Porres, y la tuna de la SAP por lo contrario conoce el tema del cuervo, conoce el tema de la tradición universitaria y decide no tener un padrino como tuna, sino decide que el rector o el decano de la facultad los adopte como padrino y los convierta en tuna o los haga tuna en su momento, ¿no? Igual las dos tienen una historia de trasegar, tienen una historia de vivencia, aprendizajes, y se formaron de las dos formas distintas, pero pues con un mismo rol o un mismo camino que era o fue el hacer la tuna de tradición universitaria.
Bien, nos encontramos con nuestro amigo Tuna Euforia en este primer taller virtual sobre conformación de tunas, evento apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Conformar una tuna, como ya hemos estado hablando del tema, no es para las personas que nos están escuchando, las personas que nos están viendo, no es decir, vamos a escoger ciertos músicos, ciertos instrumentos y vamos a empezar a ensayar este repertorio y entonces montamos esto y ya nos presentamos y compramos los uniformes. No, eso aplica para otros grupos u otras agrupaciones musicales que todos conocemos, como son los mariachis, como son los tríos, como son las orquestas, ¿sí? Que eso es de fácil conformación, simplemente escoger unos músicos, unos buenos músicos y darse la tarea de armar un repertorio, unas cuestiones y listo. Con las tunas no es lo mismo. Ya nos dimos cuenta de que fue un movimiento que nació de un grupo de estudiantes que querían cantar, que querían en sus tiempos libres aprovecharlos, poder a través de su arte, poder pagarse sus estudios, su transporte, su alimentación, y luego por tradición se fue conformando, se fueron organizando y fueron saliendo hacia otras partes del mundo, pero como tal es una iniciativa de un grupo de estudiantes y actualmente está sucediendo lo mismo. Yo creo que la misma situación que convoca una tuna en la actualidad, llámese tuna javeriana, tuna unilatina, ¿sí? Es que el estudiante llega a la universidad, inmediatamente si le gusta el arte, va a buscar la agrupación, en este caso la tuna de su universidad, y va a iniciar ese proceso que tiene una tradición que no es lo mismo que ingresar a una orquesta, que ingresar a una banda sinfónica, porque ¿sí? Se le hace un examen de admisión, no, aquí es diferente. Y ahora le vamos a dar la palabra a nuestro amigo Euforia para que nos cuente cómo es que un casi tuno o un futuro tuno ingresa y cuáles son los pasos y lo que tiene que pasar para poder llegar a estar ya conformando una agrupación como es la tuna. Entonces, eso es diferente a cualquier otra agrupación. Las tunas se conformaron de otra forma. Entonces, vamos a escuchar a nuestro amigo Euforia que nos cuente un poquito más del tema. Sí, Jorge, gracias. Bueno, el pertenecer a una tuna es totalmente fácil, ¿sí? Es tener las ganas, tener como aparte de ganas, tener el deseo de si querer viajar, pasarla bien en los viajes, aprender cosas nuevas, hacer relaciones públicas, ayudas con el tema de los estudios, beneficios en los estudios, económicos también, muchas cosas muy buenas que están dentro de la tuna. Hablo, ejemplo, de mi tuna, la tuna universitaria unilatina. Ingresar, como se los dije, es totalmente fácil, es acercarse a los ensayos, se da un tiempo promedio que el participante toma, que es el tiempo de aspirante, donde nos acompaña a viajes, nos acompaña a serenatas, nos acompaña a ensayos, nos acompaña a varios eventos y se da cuenta más o menos cómo es el tema, cómo nos movemos, qué hacemos, cómo lo hacemos. Ya cuando le gusta el tema, que sí se inclina por pertenecer a la tuna, hace la matrícula o pasa la bota, que es una botella de vino tinto, ofreciéndole al grupo, diciendo quiero ser parte de este grupo, hago este cambio de esta botella de vino por sus enseñanzas y pertenecer al grupo. Ya viene el proceso de pardillaje, es un proceso muy bonito porque aprendemos todo el tema relacionado de la tuna, la tradición, por qué lo hacemos, por qué no lo hacemos. Aprendemos a pararnos en escenario, aprendemos a tocar un instrumento. Recordemos que pues, nosotros somos universitarios, estudiantes universitarios de distintas carreras o de carreras específicas y que no somos músicos. La mayoría de nosotros no somos músicos, no sabemos 5 de música, simplemente es el interés de interpretar un instrumento, bien sea de percusión o de cuerda, que es la tradición de la tuna, que es guitarra, bandurria, laúd, pandereta o contrabajo. No hay más instrumentos de viento, por lo menos en nosotros los cuervos. Y ya después del proceso también va a determinación de
de aquel pardillo, de qué tan ágil es, qué tan preciso es, qué tan elegante es. Son muchos requisitos que se necesitan para poder elaborar y construir el nuevo tuno, que es a nosotros los que nos hacen una ceremonia de bautizo y nos imponen esta beca, mérito de haber cruzado un Ha hecho periodo un periodo, sí. de aprendizaje. Como lo decía anteriormente Jorge, es aprendizaje por un beneficio mutuo dentro de la agrupación o dentro de la tuna. Ahora, para cerrar un poco este taller, primer taller virtual sobre conformación de tunas, vamos a tratar de ser más precisos con el tema de cómo se conforma la tuna, pero yo a nivel tuna unilatina, Sí, claro, como Jorge. euforia. Entonces, le voy a preguntar a su merced, ¿usted cuánto tiempo, cuando llegó a la unilatina, cuánto tiempo, cómo fue su inicio, cómo lo recibieron, cuál fue el tiempo de pardillaje, qué sucedió así, básicamente, hasta llegar a donde está usted hoy? ¿Cuántos años, cuánto tiempo, maestro? Sí, bien, Jorge. Yo ingresé a la tuna unilatina terminando mis estudios de bachiller. Eso fue en el 2007. En diciembre del 2007 yo llegué a Bogotá. Tuve la fortuna que un buen amigo padrino, es mi padrino, yo lo escogí como padrino de bautizo, es Mario Barreto. Él es de Agua de Dios, Cundinamarca, igual que Jorge y mi persona. Tuve la dicha de que él estuviera dentro de las líneas de la tuna. Él fue el que me invitó, me llevó a conocer la tuna de Cuervos en ese diciembre. El recibimiento fue muy grato, como si de toda la vida nos conociéramos. Qué bueno. Sí, ¿qué hubo, hermano? ¿Cómo está? Abrazo, me atendieron muy bien. Me acuerdo tanto que eso fue en un apartamento que tenía un tuno fundador de mi tuna, que es Simón Rambú, se llama Javier Belandia. Llegamos al apartamento, habían tunos de la EAN, habían tunos de la SAP, tunos de la Nacional, tunos de la Católica, y en ese tiempo nosotros Unilatira éramos tuna novata. Estábamos hasta ahorita, o estábamos en el proceso de convertirnos en tuna. Todos éramos pardillos en ese momento. Yo llegué en ese momento como aspirante a ver qué era el cuervo. Recuerdo tanto que en una vega nosotros conocimos los cuervos en un festival de la Vega, Cundinamarca, Sí, y fue impresionante de mi parte, que como en shock verlos vestidos como yo ahora he visto, cómo interpretaban, cómo lo hacían, cómo se paraban en escenario, la atención que llamaban. Y pues tiempo siguiente pues me dio la dicha de pertenecer al Cuervo. Y llegué ese diciembre, duré más o menos unos 4 meses de aspirante, porque pues las idas a los ensayos, a los eventos eran muy contadas, porque era recién llegado a Bogotá y no podía, pues solo no podía trasladarme así como normalmente cualquier persona lo puede hacer. Estaba muy peque todavía. Después de esos 4 meses decido yo en Villa de Leyva pasar mi bota, mi matrícula, para hacer parte de la tuna como pardillo. En ese día hubieron juegos lúdico-dinámicos que se hacen dentro de la agrupación. Eso ya es tradición, eso no es cosa del otro mundo. Es una tradición que se tiene dentro de la tuna, que el que quiera conocer qué es, los invito a que bien pertenezcan a cualquier tuna universitaria, o si están en una universidad y quieren hacer una tuna universitaria, con el mayor de los gustos, cualquier tuno o la tuna está dispuesta a brindarles asesoramiento, brindarles acompañamiento para que hagan su grupo de tuna universitaria. Seguido de eso, duré más o menos 9 meses de pardillo. Mi proceso fue corto dentro de todos los tunos que habemos de mi tuna. Yo soy el tuno más rápido bautizado dentro de los 23 tunos que habemos, y soy el octavo bautizado en el grupo. Duré 9 meses de pardillo. En esos 9 meses fueron aprendizajes, viajes. Conocí mucha gente, conocí gente de Chile, de México, de España,
tunos universitarios de estos países, de Bolivia. Aprendí muchas cosas, me ayudaron bastante aquellos tunos con mayor tiempo que yo a conseguir trabajo, a temas de la universidad, trabajos. eh, fueron historias y momentos muy agradables. Ya en el 2009 cuando me hice tuno, hasta ahorita 2023, más o menos son 16 años de ya de tuno, de portar la beca y 19 años, 18 años ya de pertenecer a la tuna como tal, desde aspirante hasta el tuno hoy en día. Y Qué como bien. dijo Jorge hace un rato, tuno un día, tuno toda la vida. Sí, esa es una de las tradiciones más hermosas que se pueden apreciar en la actualidad, que viene del siglo XII. O sea, son una tradición de siglos, donde hay hermandad. Por eso se llama que la tuna es hermandad. Y usted entra, pero nunca sale. Ya en el segundo taller virtual que vamos a tener más adelante, le vamos a contar eso, que salieron de la universidad, la tuna siguió su trasegar, llegaron nuevos aspirantes y todo, y usted ya está fuera de la institución, más no está fuera de la tuna. Entonces, usted puede seguir ahí o se puede organizar con otros tunos y entonces puede organizar una tuna que ya más adelante llamaremos cuarentuna o tuna de egresados de la facultad tal, tuna de egresados de la facultad tal, de qué manera, porque se buscan de acuerdo a su carrera, a su alma mater, ¿sí? Y arman lo que llaman la tuna de egresados. Eso en el segundo taller lo vamos a explicar más o menos cómo es que se conforma, pero es muy bueno y es muy grato que ustedes conozcan de primera mano con nuestro amigo Tuno Euforia cómo es que se conforma una tuna, sobre todo la tuna tradicional. Una cosa es la tradicional, que son los llamados cuervos, ¿sí? Que son pocas las tunas que hay en este momento en Colombia y también en el mundo. Y otra también muy diferente son las tunas a nivel general, ¿sí? Agrupaciones mixtas, ¿sí? Murgas, rondallas, ¿sí? Que tienen el mismo repertorio, siguen una parte de la tradición, no toda, ¿sí? Pero siguen una parte y siguen siendo como ese gremio de tunas como tal. Entonces, bueno saber y muchas gracias, Tuna Euforia, por este acompañamiento aquí al primer taller, por acompañarnos, por explicarnos, por contarnos cómo es que se conforman las tunas actualmente y desde el siglo XII, cómo se organizaron, de dónde vienen y ese legado que sigue vivo en el pleno siglo XXI y creo que no va a morir nunca porque mientras exista una universidad, mientras exista un claustro, va a existir una tuna, eso ténganlo por seguro. Y ahora también más adelante vamos a mirar también a una tuna también que es la tuna aire de Manjuy, que pues también no es una tuna universitaria, pero es una tuna castiza, digámoslo así, de ciudad, ¿sí? Con algunos chicos que también siguen ese menester y quieren seguir los pasos de los cuervos, pero pues obviamente en un rango más abajo, es una posición más digamos, no son universitarios, pero también ellos nos van a contar un poquitico su experiencia, cómo se conformaron y cuánto tiempo llevan en el menester. Entonces, agradecerles a todos por esta audiencia, porque lo que queremos nosotros es que ustedes tengan el conocimiento a primera mano y si ustedes desean en sus municipios, en sus universidades, si son estudiantes, si son profesores y quieren organizar la tuna, bienvenidos sean. Aquí estamos para asesorarlos y también pues que lo hagan con mucho cariño porque es una tradición muy bonita y eso marca un antes y un después en la vida universitaria. Muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Cristian Camilo González, soy el becado ñac ñac de la Tuna Aires de Manjuy de Facatativá. La Tuna Aires de Manjuy nace el 19 de febrero del 2005 y nace como una de las escuelas de formación por parte de la Casa de la Cultura de Facatativá. El nombre de la agrupación surge como un homenaje a uno de los cerros más importantes que tiene el país, que es el Cerro de Manjuy, donde desde allí podemos ver la majestuosidad, el esplendor de lo que es el municipio en su totalidad de Faca.
Por tal motivo decidimos colocarle Aires de Manjuy. El aire es por la brisa que respira cada uno de los facatativeños, y el nombre principal Manjuy pues por el cerro que nos acompaña en las afueras de la sabana de Occidente. En primera instancia, para el desarrollo de la tuna, después de que fue conformada, estuvieron varias personas que nos estuvieron apoyando con el proceso. Una de esas primeras instancias fue el direccionamiento del maestro Arturo Castañeda, que fue director desde el año 2005 hasta el 2011. Desde allí, en el año 2012, nos estuvo apoyando, hasta el 2015 nos estuvo apoyando el maestro Germán Gutiérrez, y desde el 2016 hasta el día de hoy, que pues llevamos como tal el proceso de conformación con la tuna, y pues haber llevado después un proceso de independización por parte del grupo, de la agrupación. Actualmente está siendo direccionada por el Tuno Mayor y becado, mi becado hermano Igor, que es la persona que nos está apoyando con la parte musical, y pues nos ha estado orientando en las partes tradicionales y musicales en cuanto al conocimiento que adquiere una persona cuando lleva muchísimo tiempo en el mundo de lo que es el buen tunar. La tuna Aires de Manjuy, para su primera presentación, en su primer desarrollo, tuvo que ver varios aspectos. Uno de esos fue la persona o las personas que querían llevar a cabo el proceso, y pues dentro de esas personas se escogieron las personas idóneas para cada una de las interpretaciones de los instrumentos, ya sea por gusto o porque quiere estar o porque quería aprender llevar a cabo la interpretación de un instrumento. De tal forma se conformó los parámetros principales para llevar a cabo lo que era el grupo musicalmente. Para esto se tuvo que buscar pardillos, personas que quisieran interpretar lo que es la parte percutiva, la parte de cuerdas, y en estos casos la parte de voces, que es muy importante para una agrupación. Ya conformada, la tuna decide presentarse y compartir uno de sus espacios, después de un buen trasegar de presentaciones pequeñas, las cuales pues ya la tuna estaba cogiendo fuerza. La tuna se presenta en el año 2008, se presenta en uno de los festivales populares de Tausa, donde fue la tuna invitada para pues estar presente con las presentaciones. Entonces pues la tuna ha tenido varios cambios desde que se formó hasta el día de hoy, pero pues han sido cambios positivos, cambios en los que siempre ha mostrado el interés de desarrollar nuevas prácticas, mejorar en el desarrollo musical, y pues tener siempre esa huella que nos identifica, que es la lealtad que nos ayuda a brindar el espacio para otras agrupaciones, para acoger nuevos integrantes, y pues para llevar a cabo el objetivo principal que quiere la tuna, que es ser mejor, pero sin dejar de ser una muy buena persona. Entonces esta es una pequeña historia de lo que es la tuna Aires de Manjuy, de su fecha de formación y pues el proceso de lo que llevamos hasta el día de hoy, con cada ingreso a uno de los integrantes que pues al día de hoy son las personas que nos dan el pilar para que podamos seguir llevando a cabo el proceso del buen tunar. Entonces muchas gracias y un saludo muy especial para todas aquellas personas que nos están viendo o que nos ven, o que en su momento compartieron un espacio con nosotros y que hoy en día no nos conocen o no han entablado una muy buena comunicación. Nosotros somos la tuna Aires de Manjuy, Lealtad Tunil. Queridos amigos y amigas, hemos llegado al cierre de este primer taller virtual sobre organización de tunas, una valiosa experiencia desarrollada en el marco del primer Festival de Tunas Ibagué, capital creativa de la música. Proyecto apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Programa Nacional de Concertación Cultural.
Este espacio ha sido posible gracias a la gestión de la Asociación para la Promoción de las Culturas, Artes y Saberes, Prodexa, en articulación con la Asociación ProArtes y el Centro Comercial La Estación de Ibagué, a quienes agradecemos profundamente su compromiso con la cultura. Confiamos en que los conocimientos compartidos durante esta jornada contribuyen al fortalecimiento y proyección de las tunas en Colombia y más allá de nuestras fronteras, como expresión viva del arte, tradición y alegría. Les extendemos desde ya una cordial invitación para que nos acompañen al segundo taller virtual que será transmitido por este mismo canal en el mes de julio de 2025. Hasta pronto y que la música siga siendo nuestro punto de encuentro. El primer festival de tunas ya comienza a sonar. Capital de la música, tierra de inspiración. Hoy las capas y guitarras